Hola, feliz noche. ¿Te has preguntado cómo puedes comunicarte mejor con las personas que te rodean? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te hablaré de la inteligencia interpersonal o inteligencia social. ¿Sabías que si desarrollas esta inteligencia, puedes tener más éxito profesionalmente, familiarmente y conseguir tus sueños, tus planes y metas? La inteligencia interpersonal es la habilidad que desarrollamos para comprender a otras personas. Si podemos comprender a otras personas, podemos comunicarnos de forma exitosa. Y si podemos comunicarnos de forma exitosa, podemos materializar nuestros planes y proyectos. Si tienes esa capacidad de interactuar con otros, tienes la inteligencia interpersonal. Tienes que lograr esta inteligencia para ser un gran orador, porque un orador tiene que relacionarse con su público. Y si deseamos conectar con las personas que nos escuchan, debemos atrevernos a relacionarnos y a relacionarnos de forma exitosa y lograr conectar con nuestro público, con esas personas que nos escuchan. Pero recuerda, el resultado de nuestro éxito en el escenario es el resultado de un trabajo interno. Todo comienza por adentro y todo comienza desde lo pequeño a lo grande. Así que primero atrévete a relacionarte en lo básico. Por ejemplo, relacionarte con tu familia, relacionarte con tus amigos, relacionarte con tus vecinos, interactuar, conversar. Lo pequeño te permite hacerlo grande. Así que atrévete a hacer cosas pequeñas que correspondan a interacción social y de esa forma estarás desarrollando la inteligencia interpersonal que necesitas para hablar en público. Involúcrate en grupos de personas, en una comunidad, dependiendo de tus intereses, de tus gustos. Si te gusta leer, relaciónate con personas que leen. Interactúa con grupos sociales. Eso te permite desarrollar esta inteligencia importante para el desarrollo de nuestras capacidades para poder lograr el éxito. Y más allá de lograr el éxito hablando en público, nos permite lograr el éxito en la vida, porque la vida está compuesta de las relaciones humanas. Y si podemos conectar con otras personas, podemos obtener lo que deseamos de corazón. Así que atrévete. Es momento de que desarrolles esta inteligencia interpersonal. El adjetivo interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva entre dos personas o más. Es decir, cuando estamos hablando en público, estamos comunicándonos de forma interpersonal. Y cuando estamos comunicándonos con otras personas, también nos estamos comunicando de forma interpersonal. Es decir, la comunicación interpersonal es cuando yo me comunico con otras personas. Aspectos biológicos. La inteligencia interpersonal tiene directa relación con el área de la corteza cerebral llamada lóbulo frontal. Esta área del cerebro posee la llamada área de Broca, importante para hablar en público porque es la encargada de la producción lingüística y oral. Un daño en esta área del cerebro sería perjudicial para nuestras habilidades sociales. Además,
de que las funciones ejecutivas que manejan la conducta, atención y planificación se encuentran en estas áreas. La inteligencia colectiva no debe confundirse con la inteligencia interpersonal. La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversas personas, generalmente de una misma especie, en relación a un tópico en particular. Por ejemplo, cuando ustedes intervienen, se produce esta inteligencia colectiva donde todos podemos aprender, donde todos podemos crecer. Pero la inteligencia colectiva no está relacionada con la inteligencia interpersonal, es otra inteligencia que se produce cuando individuos se juntan y se genera un ambiente de crecimiento. La inteligencia interpersonal determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, el éxito en la vida, en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades. La empatía, qué tan empático eres, y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. ¿Cómo manejas tus relaciones con los demás? ¿Tus relaciones son caóticas o son fructíferas? ¿Cómo gestionas tus relaciones con los demás? ¿Cómo gestionas tu relación con tu público? Esta inteligencia está relacionada con la actuación y propia comprensión acerca de los demás, como por ejemplo notar las diferencias entre personas, entender sus estados de ánimo, entender si un participante está triste, molesto, puede ser información valiosa para ti, porque sabes la razón de su pregunta o de su intervención, sus temperamentos, las intenciones al hablar. La inteligencia interpersonal permite comprender a nuestro público y comunicarnos de forma exitosa con las personas que nos escuchan, teniendo en cuenta esos estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y las distintas habilidades. Como oradores, si deseamos lograr un grupo exitoso, debemos entender cuáles son las motivaciones de esas personas, por qué nos están escuchando, quieren informar, quieren aprender, quieren contenido valioso que puedan aplicar en su trabajo, en su profesión, o simplemente están asistiendo para entretenerse. ¿Cuáles son las motivaciones que tiene el público para escucharte? ¿Y cuáles son las habilidades que tiene tu público y cómo tú puedes compartirle información valiosa que pueda ser de gran ayuda? Continuamos. La inteligencia interpersonal incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder. La persona con un nivel desarrollado de inteligencia interpersonal tiene la capacidad para desenvolverse en cualquier posición en la que se encuentre. No necesariamente tiene que ser líder para poder relacionarse de forma eficiente con los demás para lograr sus planes y sus metas. Pero si tú quieres desarrollar mejor la inteligencia interpersonal, tienes que buscar puestos de liderazgo que te reten a sociabilizar con las demás personas y desarrollar la inteligencia interpersonal. Así que interactúa con distintos grupos y atrévete a liderar. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en personas con habilidades sociales definidas, políticos,
líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos, y en todos aquellos individuos que asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros. Si tú quieres desarrollar mejor esta inteligencia, te recomiendo que busques puestos de liderazgo que te reten, que te reten a interactuar con otras personas, a establecer relaciones, a compartir tus emociones, tus sentimientos, a expresarte. Si quieres desarrollar esta habilidad indispensable, te reto a convertirte en un líder o simplemente interactúa con distintos grupos sociales. Repito, puede ser desde lo más sencillo, como hablar con tus vecinos, a algo más complejo como un grupo de personas que tienen metas y objetivos. La inteligencia interpersonal te hace ser una persona que posee las llaves de las relaciones humanas. Estas personas tienen sentido del humor. Desde pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares y en general no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades diferentes a la suya. Es muy importante decir esto. Una persona quizás puede nacer con esta habilidad, con esta inteligencia, pero todo individuo tiene que desarrollar la inteligencia interpersonal. Usted puede nacer con una habilidad natural para relacionarse con otros. Excelente. Pero todo individuo tiene que desarrollar esta inteligencia, aunque sea de nacimiento. Igual tiene que retarse a trabajar con distintos grupos de personas, a sociabilizar, a hablar, compartir, expresar sus sentimientos para ir desarrollando esta habilidad. Así que independientemente si naciste con esta habilidad o no, tienes que practicar, atreverte y compartir lo que sientes con otros para lograr establecer metas y objetivos que os beneficien, pero tienes que atreverte a relacionarte con otros grupos de personas para poder desarrollar esta inteligencia interpersonal. Por ejemplo, esto que estás realizando del curso de oratoria es una buena herramienta para relacionarte con otras personas y desarrollar tu inteligencia interpersonal. Repito, no importa si naciste o no con la inteligencia interpersonal, tú la puedes desarrollar. Así como todos nosotros, si estudiamos matemáticas, quizás podemos desarrollar la inteligencia matemática. Si estudiamos matemáticas, quizás podemos desarrollar la inteligencia matemática. Lo mismo ocurre con la inteligencia interpersonal. Si nos atrevemos a relacionarnos con otras personas, tú puedes desarrollar esa inteligencia interpersonal, independientemente si eres tímido o no tienes habilidades sociales, no importa, atrévete, comienza desde ya. Continuamos. Algunas personas presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Esta habilidad es fundamental cuando tienes que hablar en público, detectar los sentimientos de tu público, cómo se sienten las personas. Observándolos a los ojos, puedes percibirlo, observando sus gestos y escuchando su voz. Puedes detectar los sentimientos de tu público. Están aburridos, cansados, enérgicos, motivados. Se interesan por los diversos estilos culturales. Las personas con inteligencia interpersonal suelen interesarse por distintos estilos culturales.
y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos. Son personas que les gusta interactuar con otros, con personas diferentes. La mayoría de estas personas con inteligencia interpersonal influyen sobre otros y les encanta, les fascina el trabajo grupal, especialmente en proyectos colaborativos. Estas personas son capaces de ver distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales o políticas y aprecian valores y opiniones diferentes de las suyas. Suelen tener un buen sentido del humor y son simpáticos, amigos y conocidos, siendo esta una de las más apreciadas de sus habilidades interpersonales, ya que son sociables por naturaleza. Podemos decir que una vida plenamente feliz depende de gran parte de la inteligencia interpersonal, porque es nuestra habilidad de expresarnos, de relacionarnos con los demás. La inteligencia interpersonal está relacionada con el contacto persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en equipo. El contacto con otras personas, la interacción es fundamental para que puedas desarrollar esta inteligencia interpersonal indispensable para todo orador. Y recuerda que más allá de hablar en público, esto tiene repercusiones positivas en cada área y aspecto de tu vida. El estudiante con inteligencia interpersonal tiene la facultad de interactuar verbal y no verbalmente con personas o con grupo de personas y es quien toma el papel de líder. Podrás observar que este participante que tiene inteligencia interpersonal tiene habilidad para relacionarse con los otros participantes, para interactuar y siempre está planificando algo con los demás participantes. Y puedes observar que tu estudiante, tu participante, tiene esta inteligencia desarrollada. Ahora, ¿cómo puedes desarrollar esta inteligencia interpersonal? ¿Cómo puedes desarrollarla? A continuación, las siguientes recomendaciones. La primera recomendación es el ejemplo. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Modelar con el ejemplo es uno de los vehículos más poderosos de comunicación que podrá existir. Modelar con el ejemplo. Imagínate que tienes que realizar un discurso de redes sociales, pero tú no tienes seguidores. Y en tu discurso les dices a las personas cómo ganar seguidores y resulta que tú no tienes seguidores. Evidentemente, si tú vas a hablar de redes sociales, mínimo debes tener 10,000 o más, porque debes transmitir tu mensaje con el ejemplo. Cuando hables en público, debes transmitir tu mensaje con el ejemplo. O digamos que hablas de criptomonedas y no tienes dinero. Imagínate realizando un discurso de criptomonedas o de acciones y no tienes dinero. El ejemplo es una clave fundamental para desarrollar esta habilidad, para relacionarnos con otros. O, por ejemplo, si tú quieres hablar de cómo tener un cuerpo saludable y tú eres gordo
gordo, gordo, gordo. Imagínate qué ejemplo estás realizando. Tienes que modelar con el ejemplo en tu discurso. Si vas a presentar un discurso sobre bienestar y salud, debes tener un cuerpo adecuado a lo que predicas. Si tú predicas bienestar y salud, tu cuerpo debe estar saludable, evidentemente. Entonces tienes que transmitir tu mensaje con el ejemplo. Esta es una ley muy poderosa de liderazgo y como oradores debemos considerarlo porque es un punto fundamental, importante para conectar con nuestros oyentes, porque esto nos permite tener la determinación, la seguridad y la firmeza que necesitamos como oradores para hablar en público. Y la segunda recomendación, las relaciones. Debes atreverte a invertir en tus relaciones con los demás, en tus relaciones con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Invierte tiempo en estas relaciones para que puedas desarrollar la inteligencia interpersonal. Debemos atrevernos a relacionarnos con nuestra comunidad. Recuerda que desde lo pequeño empieza lo grande. No esperes hablar en público de forma completamente exitosa si no puedes hablar con personas cercanas a ti. Primero comienza con lo básico y luego baja a lo grande. Porque lo grande es el resultado de las acciones pequeñas que hemos tomado, que hemos ejecutado a lo largo de nuestra historia. Así que atrévete a relacionarte con otros, invierte tiempo, dedica tiempo a hablar con estas personas, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. Invierte tiempo, dedica tiempo a las relaciones humanas, porque tu comunicación será más efectiva al conocer a otras personas, sus metas, sus sueños, problemas e incluso la personalidad. Eso es importante. De esta forma podrás comunicarte de forma excepcional. La tercera recomendación. Debes utilizar las emociones cuando hables en público, porque comunicar emociones genera empatía, que luego abre las puertas para una buena comunicación. Pero recuerda todo lo que te enseñé en el curso. Debes comunicar tus emociones adecuándolas al mensaje que quieres transmitir. Por ejemplo, determinar que en el cierre vas a explotar emocionalmente para comunicar un final impactante, enérgico. Es determinar cómo te quieres expresar y tener un propósito al expresarme. Es controlar mis emociones para que mis emociones no me controlen. Es expresar lo que siento en el momento adecuado con la intención adecuada para provocar el impacto que yo deseo en mi público. No es que yo me dejo dominar por lo que siento, sino que yo domino lo que siento y lo expreso en el momento adecuado para hablar desde el corazón, pero utilizando la mente. Habla desde el corazón, pero recuerda utilizar la mente. La mente es tu guía. El corazón es el impulso. La emoción que quieres demostrar a tu público es el impulso y tu mente debe ser la guía que determina cuándo expresarte emocionalmente con propósito en un momento determinado de tu discurso para causar impacto. Tu corazón es tu impulso, tu mente, tu guía. La cuarta recomendación, los valores. Cuando tienes valores consistentes y evidentes en tu vida diaria, tu credibilidad aumenta, elevando tu nivel de comunicación. Tienes que mantener los valores de lo que dices. Por ejemplo, si tú dices, tienes que seguir este plan
de dieta y tú no sigues ese plan de dieta. Tienes que mantener la credibilidad de lo que dices. Tienes que tener valores consistentes. Y si tú predicas un valor en específico, tienes que comportarte en base a eso que predicas. La recomendación 5. Las palabras. Recuerda que las palabras representan un 7% del poder de nuestra comunicación. Y puedes pensar, ¿qué porcentaje? Insignificante, pero no es tan insignificante, porque las palabras tienen un gran poder al programar nuestra mente. Un gran orador sabe que sus palabras tienen un gran impacto, porque las palabras pueden cambiar nuestra realidad, nuestra vida y de las personas que nos rodean. Por eso debes utilizar palabras adecuadas al propósito de lo que quieres lograr y enfocarte en lo que deseas, porque las palabras pueden edificar, motivar, construir, inspirar, pero también pueden herir, lastimar, decepcionar. Así que tienes que tener cuidado con tus palabras, porque todo discurso es una programación mental que se le realiza a los oyentes. Y es una programación mental que te realizas a ti mismo. Así que debes tener cuidado con tus palabras, porque estás programando a tu público a lograr unos resultados y te estás programando a ti mismo. Porque lo que decimos no se lo lleva el viento. Lo que decimos se queda y define toda nuestra realidad. Define toda nuestra realidad. Porque lo que decimos se queda grabado en nuestro cerebro y eso se convierte en un código de programación. Y todas las palabras que decimos se convierten en códigos de mando. Las palabras que decimos se convierten en lo que hacemos. Así que debes tener cuidado con lo que le dices a tu público y enfocarte en lo que realmente quieres comunicar. No debes enfocarte en lo que no quieres comunicar. Debes enfocarte en lo que sí deseas comunicar. De esa forma lograrás mejores resultados. Imagínate que hablas despectivamente del tema que estás tratando. ¿Qué programación resulta en el público? Una programación negativa. Si yo te digo, esto que te enseñaré de matemáticas no te servirá más nunca en la vida, ¿a qué te estoy programando? Te estoy programando a que no vas a aprender nada y que no es importante aprender lo que yo digo. Entonces yo tengo que tener cuidado con mi forma de expresarme cuando estoy realizando un discurso, porque yo puedo programar de forma positiva a mis oyentes para captar la información o puedo programarlos para rechazar esa información. Así que enfócate en lo que realmente quieres comunicar, porque las palabras de forma escrita o hablada forman parte integral de nuestra comunicación. Debemos utilizarlas de forma cuidadosa. Buenos comunicadores cuidan su vocabulario. Y recuerden que en la oratoria debemos evitar las groserías, porque la oratoria se trata de hablar con elocuencia. Por esa razón debemos evitar las groserías en el arte de hablar en público. Ahora, si es tu decisión decir groserías por cuestiones de marketing, ese es otro asunto. Pero
Cuando hablamos de oratoria, debemos cuidarnos de no utilizar las groserías. Recuerda, tus palabras tienen un gran impacto en tus oyentes. Así que empieza a programar a tus oyentes para que logren lo que tú deseas. La programación mental que ejerces es poderosa. Observa los principales libros de motivación. En las primeras páginas podrás encontrar que el autor habla positivamente del libro. En las primeras páginas se narran testimonios, se narran experiencias y lo valioso que es el contenido y cómo este contenido cambiará tu vida. Eso es programación, te están programando para cuando tú leas ese libro pueda hacer un gran efecto en tu vida. Pero te programaron antes de que tú lo leyeras. Lo mismo pasa cuando hablamos en público. Debemos hablar bien de ese tema que estamos tratando. Decirle al público que ese tema será de gran utilidad, para programarlo para que puedan utilizar ese contenido de forma exitosa y contundente en cada área de su vida. Recuerda, tus palabras juegan un rol fundamental en las creencias de tus oyentes. Cuida tus palabras. Pueden motivar o pueden lastimar. Pueden liberar o pueden esclavizar. Ese es el poder de las palabras. Las palabras pueden esclavizar a todo un país, porque las palabras se introducen en lo más profundo de la mente. Pero las palabras también pueden liberar. Así que utiliza tus palabras con sabiduría, según el propósito de tu corazón. Y es que todos podemos utilizar nuestras palabras para inspirar, para liberar y para compartir lo que ya sabemos, nuestra voz interna. La recomendación 6. Escuchar. La comunicación no es de una sola vía. Escuchar genera empatía. Escucha atentamente a tu público, porque la empatía se traduce en una mejor conexión y en consecuencia comunicación. Escucha atentamente a tu público, a tus participantes. Observa su lenguaje corporal. Escucha cuando intervienen. Eso te permite ser más empático. ¿Cómo puedes esperar que te escuchen si tú no escuchas? Repito, ¿cómo puedes esperar que las personas te escuchen si tú no estás dispuesto a escuchar? Así que recuerda escuchar a tu público. La recomendación número 7. Las expresiones. Debes mostrar interés sincero por tu público y transmitirlo por medio de tus expresiones. Las personas escuchan viendo tu rostro siempre. Asegúrate que tus expresiones están en sintonía con tus palabras. Este punto es primordial. Tus expresiones del rostro, tu movimiento de manos son fundamentales. Deben estar en sintonía con tus palabras. Mi lenguaje corporal debe estar en concordancia con el mensaje que estoy compartiendo. Si no existe esa concordancia, pierdo mi poder de comunicación. Así que debo conectar mi mensaje, mi contenido, la información que transmito con el lenguaje corporal que expreso, con mis gestos, con mi rostro y con el movimiento de mis manos. La recomendación número 8 es la compasión. Asegúrate que tu público te importa.
Asegúrate que tu público realmente te importa. ¿A qué me refiero con esto? A que realmente te importa comunicar ese mensaje, que te importa comunicar esa información porque tú quieres que las otras personas puedan obtener herramientas que les sean de gran utilidad. Asegúrate que realmente te importa hablar en público, que tienes una motivación, que tienes un propósito para tu intervención, para tu discurso, que existe algo adentro de ti que te mueve a compartir ese mensaje. Asegúrate que realmente te importa estar en ese sitio, compartiendo con esas personas, compartiendo tu mensaje. A cerrar la sesión de hoy, quiero que recuerdes lo aprendido. Recuerda que una comunicación interpersonal se desarrolla cuando nos atrevemos a interactuar en grupos, cuando nos atrevemos a compartir con otras personas, cuando somos fieles a lo que decimos y aplicamos cada una de nuestras palabras. Y es por eso que debemos tener cuidado con las palabras, porque las palabras pueden definir de forma negativa o de forma positiva nuestra relación con los demás. Cuida de tus palabras y tus palabras cuidarán de ti en el discurso. Atrévete, atrévete a ser sociable, atrévete a compartir con los demás. Es momento de que desarrolles la inteligencia interpersonal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por estar presente. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir? ¿Quién desea intervenir el día de hoy? Quiero ver con una sonrisa a Luzmeidi, a Maribel y a Beatriz. Vamos, sonrían. Vamos a escuchar a Beatriz. Buenas tardes, un Buenas gusto estar tardes. aquí. Me encantó la parte de donde mencionabas que las relaciones interpersonales no es solo como se nos ha dicho, ¿verdad? Las palabras se lo lleva el viento y hasta canciones hay de eso. Pero analizándolo desde el punto de vista como oradores, sí, las palabras conectan a la gente y no deben llevárselas el viento porque es al público a quien estamos hablando y es a ellos quienes les queremos transmitir el mensaje. Por eso es la importancia de prepararnos y de dar un buen discurso, analizar bien lo que va en el guión, lo que vamos a hablar, porque en ese público hay personas quizás que están ansiosos de escuchar esa palabra o quizás no han escuchado acerca de ese tema y a ellos queremos impactarle. Entonces tenemos que tomar bien en serio esta parte que hoy nos das y para mí es muy importante porque a diario nos encontramos con personas así, que no les interesa mucho lo que están hablando y no lo hacen con una empatía, porque me ha tocado estar en algunos entrenamientos y yo siento como aquellos discursos como vacíos. No sé si a alguien más le ha pasado solo a mí, pero a raíz de que he estado aquí me he dado cuenta de muchas cosas y sí, realmente hay que ponerle como el sabor, como la vida, como siempre nos han mencionado, cuando estamos frente a un público. Me encantó la clase de hoy porque sí, las relaciones interpersonales es conectarnos con la gente, es poder llegar donde ellos y hablar con libertad y expresar lo que realmente queremos que la gente se lleve. Solamente. Gracias, Beatriz, por intervenir con motivación y comentar en lo aprendido. Me alegra escucharte, Beatriz. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un análisis escrito de la clase, mínimo 5 líneas. Otra persona desea intervenir. María.
¿Cómo está, profesor? Estuve escuchando porque no podía estar presente, pero algo me encantó al final cuando planteas lo de la coherencia y congruencia con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que dices. Eso es la clave. Aunque ustedes no lo crean, las personas que te están viendo hablar o dar conferencias, te descubren si no hay coherencia entre lo que estás diciendo y lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Si nosotros podemos eh, llevar eso a un balance, las palabras van a salir del corazón, bien pensadas, y por supuesto lo vamos a decir. Entonces, esa coherencia y congruencia tan importante en los últimos dos puntos, yo siento que es la esencia de poder conectar con la audiencia a la hora de tener una comunicación más eficaz. Gracias. Así es, María. El balance es la clave para conectar con nuestro público. Gracias, María, por intervenir. Procedo a finalizar la clase. Hasta luego. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo.